Último tramo de Entre Líneas. Ya conversamos con la directora general de Salud, pero antes una puesta a punto de algunos de los hechos que van a ser noticias durante esta semana. Viene siendo noticia, Daniel, desde hace ya algunas horas, el presidente en China, ¿no? Sí, cambiamos un poco la dinámica. En vez de hablar de día a día, hablamos de casi toda una semana, porque por esta jornada estaba agendada la reunión del presidente Mujica con Xi Jinping, su par chino. Mujica va a China a buscar dos grandes cosas, más allá de, obviamente, un montón de actividades que tenía agendadas, que es buscar un apoyo financiero importante y de peso para el puerto de Aguas Profundas y también para el ferrocarril. Más allá que haya gestiones de AFE para conseguir algún activo importante, vagones, locomotoras, bueno, el tema es inversiones pesadas, fuertes, que China las puede hacer y, bueno, por ahí estaba el objetivo Mujica, que según se conoció en las últimas horas, el tema del puerto de Aguas Profundas ya tuvo una buena recepción de parte de autoridades chinas para ser inversores en una primera etapa. Incluso el canciller ya dijo que la pelota está en la cancha del lado uruguayo, que ya como que China ofreció todo lo que tenía para ofrecer y que es determinación del Uruguay cómo se asocia eventualmente a China, ¿no? Así que es una buena noticia aparentemente que está llegando desde allá. Exactamente. Después España. Después España. La gira sigue por España con contactos oficiales a más alto nivel con el rey Juan Carlos y también con el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy. La gira por España también tiene un componente económico. Básicamente se buscan inversiones por parte de empresarios españoles aquí en Uruguay. Además, Mujica va a concretar en esta gira su visita a Bilbao para conocer la experiencia cooperativa del Grupo Mondragón, que es algo que a él le interesa muchísimo. Y por ahí también en su momento se manejó que Bilbao era otro lugar importante para manejar inversiones a nivel del ferrocarril. Pero bueno, habrá que ver si se concreta o no. Vamos a ver. Y el sábado, más bien el domingo, va a ser tapa de todos los diarios del mundo Mujica porque va a estar con el Papa, ¿no? Exactamente. No va a regalarle un mate, un termo, ni un mapa. Va a regalarle un libro, aparentemente. Y le va a explicar cómo funciona. Exactamente. A Francisco, el Papa argentino. Bien, esto entonces es un poco aparte de la gira de Mujica, que es muy amplia, ¿verdad? Porque va a seguir todavía por otros puntos de Italia y España. Bueno, viniéndonos para acá, jueves va a haber novedades en torno a cárceles. Sí, el jueves el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro García, va a presentar a la comisión de la Asamblea General, comisión bicameral, el informe 2012 sobre el sistema carcelario. ¿Qué pudimos saber previamente? Dentro del capítulo complicado, que se está muy cerca de los 10.000 reclusos, sin contar menores que están a nivel del CIRPA y tampoco quienes están, por ejemplo, en hospitales. Casi 10.000 reclusos ya tiene Uruguay, adultos, mayores. Es un tema que preocupa. Por otro lado, que ha mejorado un poco la infraestructura carcelaria. Y eso es un dato importante en función de las tasas de hacinamiento muy altas que había en varios centros del país. Estamos en un momento donde muchas cárceles están migrando de las jefaturas de policía departamental al Instituto de Rehabilitación, y eso implica otra administración y sacar a la policía de ese tema y además agregar nuevas obras. Lo último que seguramente García vaya a informar ante la comisión es que la cuestión del Comcar, después de casi un año de aquel motín, bueno, quedan todavía reclusos en el módulo 8 en el patio que está techado, que se ha acondicionado, pero todavía no han podido ser realojados varios de los reclusos que se quedaron sin celdas después de lo que fue aquel motín y destrucción de dos módulos del CONCAR. Bueno, y cerramos con alguien quien parece que su biología anda fenómeno, ¿no? Porque Vázquez otra vez con actividad, incluso ahora fuera del país, pero va a ser noticia, obviamente. Después de una agenda muy cargada la semana pasada a nivel local, va a estar en el exterior, va a estar en Washington porque va a exponer el próximo jueves en el Banco Mundial, previo al Día Mundial sin Tabaco. La experiencia uruguaya va a ser el centro de esta conferencia del Banco Mundial sobre crear ambientes libres de humo de tabaco y sobre el liderazgo uruguayo en este tema. Atención, porque esta conferencia, que va a ser en Washington, D.C., será transmitida online por el banco y vía Twitter con el hashtag sin tabaco. Esto ha sido anunciado por la página del Banco Mundial, la presencia de Tabaré Vázquez, y se destacan algunos logros, ¿verdad? Por ejemplo, el descenso de los más rápidos del mundo en cuanto al consumo, sobre todo entre fumadores de 15 a 24 años, en el orden del 44% de 2006 a 2009, según datos del propio Banco Mundial que están en la página y que allí anuncian la presencia de Tabaré Vázquez en esta conferencia. Bueno, muy bien. Hablando de salud, seguimos ahora con Nicolás Núñez. Así es, porque recibimos a Marlene Sica, que es la directora general del Ministerio de Salud Pública, con una vasta carrera dentro del Ministerio y también a nivel curricular, y hay varios temas para consultarle. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, esta semana nuevamente, lo repasaba Daniel, va a haber una paralización a nivel de los anestesistas, se anuncia de 48 horas, ya hubo por parte de la presidenta de ACE un llamamiento a que ese paro, bueno, no se termine por concretar, pero desde el Ministerio de Salud Pública, ¿va a haber alguna determinación especial para garantizar la asistencia
a las personas, sobre todo en los casos de urgencia y emergencia del sector público? Bien, como usted refiere, el rol que nos implica desde el Ministerio de Salud Pública es justamente como rol rector garantizar la asistencia de toda la población y concretamente en esto, frente a ese paro de 48 horas que se establece, es garantizar la asistencia en aquellos puntos más delicados, si se quiere, o más sensibles, como es la urgencia, la emergencia y las intervenciones quirúrgicas y fundamentalmente las oncológicas. Desde nuestro rol estamos fuertemente visualizando y planteando que esas medidas que por supuesto que no nos corresponde opinar con respecto a las medidas que van a tomar este sector vinculado a un sindicato específico, se lleven adelante o no, pero sí garantizar la asistencia y fundamentalmente la cobertura de la asistencia a nivel público y privado, pero en este caso a nivel público. Lo que podemos decir es que en aquellos casos donde se requiere una intervención de urgencia, si no pueden ser atendidos en el sector público, seguramente sean derivados al sector privado. Perfectamente, es así, y lo que sí nosotros garantizamos, el planteo es que mediante convenios de complementación o diferentes acciones de complementación entre lo público y privado se garantice la asistencia de la población en esas circunstancias. ¿Van a aceptar la realización de una reunión, desde el Ministerio de Salud Pública, le digo, van a aceptar la realización de una reunión sin el Ministerio de Trabajo? ¿Quieren sentarse a negociar como piden los anestesistas ustedes, ACE y la Sociedad Anestésico-Quirúrgica? Ya esto, el ámbito de diálogo o de negociación ya está planteado a nivel del Ministerio de Trabajo, que no sé si ustedes recuerdan, el 27 de septiembre del año pasado se firma un acuerdo, lo cual destraba de alguna manera o pone fin a una dura negociación que se dio en cirujanos de los servicios de urgencia y emergencia de todo el país. Eso llevó, como le comento, a ese acuerdo, a la finalización y a la firma de ese acuerdo con diferentes partes involucradas. Según planteo de algunas de las partes involucradas en la firma de ese acuerdo, se llegó a que por uno de los sindicatos, ahora el sindicato anestésico-quirúrgico, no se había cumplido, o mejor dicho, se había incumplido eso, por lo tanto se planteó a nivel del Ministerio de Trabajo la realización o la creación de este ámbito de diálogo o de negociación. Eso está planteado y el Ministerio de Salud Pública participará como una de las partes firmantes en ese acuerdo a través de esta convocatoria. Ya excediendo lo que es esta coyuntura de conflicto en esta oportunidad, pero es verdad que todo lo que vimos en nuestro país vemos que reiteradamente a nivel de la Sociedad Anestésico-Quirúrgica hay paralizaciones, es vamos a decir, un conflicto que se arrastra ya desde hace mucho tiempo, incluso se llega a una especie de fractura con el sindicato médico. Y entonces ya le consulto, insisto, excediendo este coyuntural paro que se piensa para esta semana, ¿ustedes ven que hay algo más por detrás? Es decir, que detrás de estas movilizaciones constantes y de estas medidas que ponen en jaque la atención a la población, ¿hay una motivación política contra la reforma de la salud o es simplemente, ustedes piensan, un reclamo que, bueno, cada tanto se repite por parte de la Sociedad Anestésico-Quirúrgica? Bien, en realidad esto le voy a dar mi opinión de forma personal y no como vocera del Ministerio de Salud Pública, eso sí me interesa plantearlo y más en el rol de Directora General de Salud. Sin duda lo que creo es que el planteo de ciertas reivindicaciones que, como usted bien dice, se reiteran de forma periódica o no, yo lo que creo es que aparentemente no se han saldado o no se han subsanado los planteos a través de diferentes años de las reivindicaciones que establece este colectivo u otro. Entonces no lo veo como un boicot, si se quiere, a la reforma o algún planteo de forma que quiera o pretenda hacer tambalear el sistema. Simplemente lo veo como simplemente, y no minimizando, como un elemento más en la lucha y el planteo y las reivindicaciones de diferentes colectivos. Bien, ahora sí le cambio de asunto. ¿Cómo está funcionando la vacunación contra la gripe? Yo decía que quizás este año, que arrancó antes, incluso arrancó en el cuarto mes del año, podíamos estar yendo rumbo a un récord quizás en la cifra de inoculaciones. ¿Usted comparte este pronóstico, vamos a decir, de alguna manera, de decir, quizás este año sea el universo más grande que alcance la vacunación contra la gripe? Sí, si seguimos así, de hecho, solamente para ubicarnos en el tema, el Ministerio de Salud Pública, a través de proyecciones, calculó, hizo una compra de 520.000 dosis de vacunas.
Al día de hoy llevamos casi 400.000 vacunas administradas en pacientes ya inoculados. Eso lo que hace es, esto ya establece un récord y un éxito, como usted bien lo dice, primero en los tiempos en que la población se ha inoculado, en la cantidad, si uno lo establece en semanas. Y además en cobertura de los pacientes inoculados, tanto sea adultos como niños, eso realmente se mantiene con muy buena respuesta de la población y fundamentalmente no solo de la población en general, sino de aquellos grupos de riesgo que nosotros definimos como ampliamente recomendados para la vacunación. Eso le iba a preguntar, porque en un primer momento se había dicho que la respuesta de la población en general era muy buena, pero que en los grupos de riesgo específicos quizás la vacunación era un poco más lenta y no iba a tan buen ritmo. ¿Eso se ha mejorado con el correr de las semanas? Eso se ha mejorado, realmente sí, pero sí hay algunos grupos de riesgo que siempre es necesario insistir y plantearlo en una vacunación, que es una campaña de vacunación no obligatoria, pero sí fuertemente recomendada. En aquellos grupos que es necesario seguir insistiendo es nada más y nada menos, aunque parezca una contradicción, en el personal de la salud, en aquellos... No se vacunan tanto, le tienen miedo a las agujas. Realmente a veces uno minimiza el hecho de decir, bueno, no digo que todo el mundo lo piense, pero es decir, bueno, nosotros estamos de alguna manera protegidos y por eso no, porque hay un cierto mito con respecto a eso, pero es un grupo bien importante porque está demostrado a nivel local y a nivel internacional, hay vasta literatura en eso que lo avala, el hecho de que la inmunización contra el virus de influenza determina una disminución en el impacto negativo de la morbimortalidad por infecciones respiratorias. Y además, desde el punto de vista económico, disminuye el ausentismo. También eso tiene una implicancia directa también con eso. Ese es uno de los grupos que nunca está de más recordarlo y seguir insistiendo, porque si bien hemos mejorado desde el inicio, aún es necesario continuar e insistir más. Otro grupo también, pero eso ya por casi un aspecto más cultural, es el grupo de riesgo de las embarazadas y de las puérperas inmediatas, es decir, posteriormente al parto inmediatamente. Eso se establece, o muchas veces se pensaba que tenía un efecto secundario la vacunación antigripal en las embarazadas o en las puérperas. Eso está claramente demostrado y de hecho que no es así. Inclusive la Organización Mundial de la Salud y a través de la OPS a nivel regional, inmediatamente después que nosotros comenzamos con el plan de vacunación, que empezó también en América Latina, se plantea y dicta un memorándum donde demuestra una fuerte recomendación a la vacunación en este grupo y dejando, en realidad minimizando los riesgos y los efectos adversos de la vacunación. Paso a la vacunación contra el sarampión, que es algo quizás novedoso para nuestro país. Se recomienda a las personas nacidas entre el 67 y el 86, y aquí quiero hacer la distinción, ¿es obligatorio o recomendado? No, le agradezco la pregunta porque es bien importante determinarlo. Es fuertemente recomendado en este grupo, pero no obligatorio. Esto porque es así, fundamentalmente porque se vio que después del último mundial en Sudáfrica, se vio a nivel del mundo, y eso está gráficamente bien determinado, a nivel del mundo diferentes casos de sarampión, realmente que venían de esos países a nivel de la región. El sarampión es una enfermedad que en el Uruguay está erradicada desde hace algunos años. Eso no significa erradicada desde el punto de vista autóctono, es decir, nosotros no tenemos sarampión propio, claro, si se quiere, para explicarlo un poco más claro. Pero sí existen casos de sarampión que son vinculados de personas en tránsito. Concretamente, una de las preguntas que claramente hacen es ¿por qué no antes y por qué no después? Antes del 67, muchos de las personas por encima de esa franja etaria ya tuvieron algún contacto con el sarampión, porque en el Uruguay existía y se tiene una inmunidad natural ya adquirida al sarampión. Y posterior después del 87, concretamente se ingresa al esquema nacional de vacunación, sí de carácter obligatorio, la vacunación contra la triple viral, que es una forma más fácil de recordarla, las cuales obliga y tiene un punto de corte a los 5 años. Entonces eso hace que los pacientes o los niños posteriormente a esa edad ya estén inoculados. Me quedan 30 segundos y quizás la pregunta es muy abarcativa, pero yo me imagino que usted en su familia, en su grupo de amigos, se la deben hacer y bastante seguido. Usted, yo veía en su currículum, es magíster en farmacología clínica. Y tanto se habla en nuestro país acerca de los efectos de la marihuana, del cannabis. El presidente de la República incluso había hablado de un plan piloto para empezar a aplicar como para bajar la dependencia de otras drogas pesadas. ¿Cuál es su opinión con relación a ese tema y esa discusión que se está dando en nuestro país?
Bien, es mucho más que para 30 segundos o el tiempo. Lo que sí, concretamente, en el mundo, el hecho aquí, concretamente en el cannabis, y es una de las drogas de inicio habitualmente, aquí plantea dos caminos diferentes. Uno es el hecho del tratamiento y todo lo que afecta a tenerlo como minimización del daño, y en el otro aspecto, o en el otro que no son antagónicos, pero sí que se lo plantea, es el hecho de minimizar y disminuir los síntomas que a nivel mundial, en algunos hay ciertos lugares que determinan un tratamiento optativo a la minimización de ciertos síntomas y como tratamiento paliativo. En esos dos son bien diferentes los encares y son... La conducta que se tiene son bien diferentes y no dispar necesariamente. Con respecto a mi planteo personal con esto, es primero que es un análisis y un planteo que se hace a nivel mundial. El Uruguay no puede estar ajeno a esta discusión. Lo que sí está demostrado y claramente en los países en los que se ha limitado el hecho de restringir el uso de la marihuana, se vio que se tiene un efecto opuesto. Esto no estoy diciendo que esté a favor o en contra, pero sí solamente quiero demostrar y quiero comentar. ¿Un efecto opuesto en qué sentido? Un efecto opuesto concretamente es que cuando se ve que las conductas, es decir, los pacientes, o mejor dicho, los adictos o los consumidores que recién inician el inicio a la marihuana, eso hace que rápidamente en los siguientes consumos se tenga un efecto, lo que se llama un efecto góndola, es decir, no solo van y eligen o consumen y inmediatamente posteriormente le ofrecen determinadas drogas con mayor impacto y mayor gravedad. Entonces, al regularizar, no importa, después veremos cómo, pero al regularizar el consumo de marihuana, eso tiene un impacto absolutamente beneficioso, si se quiere, en minimizar ese efecto góndola, lo cual partimos de una concepción absolutamente diferente a antes, es decir, no negamos que existe su utilización, bueno, regulemos ciertas maneras para minimizar el daño. Doctora, le agradecemos su presencia esta noche. No, muchas gracias. Alfredo. Muy bien, bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Nos vamos, nos reencontramos el lunes que viene, como siempre, aquí en el 20, a partir de las 21:30. Que pasen muy bien, que tengan una buena semana. Chau, chau.